Segunda hora de la mañana en Es Radio. Es un día en el que continúan los chubascos en el Cantábrico. Quizá se puedan extender incluso al País Vasco y a los Pirineos, pero no gran cosa. En general los cielos seguirán estando rasos o despejados, pero con un elemento añadido preocupante, que es el viento, que además de malo para los pescadores, es malísimo para los conductores. Así que en todo el norte, esta vez sí que es todo el norte, desde Cataluña hasta Galicia, o viceversa, alerta amarilla por vientos fuertes o muy fuertes. Así que mucha precaución al conducir. En Madrid ahora hace más bien, hace un buen tiempo, la verdad. Nos vamos a ir a 14 grados, ahora estamos a 10, se puede ir casi a cuerpo por la calle. La máxima, de nuevo, Murcia y Santa Cruz de Tenerife, pero más baja que ayer. Ayer 28 y 24 grados. La mínima, como se decía antaño en mi pueblo, perenne. Nosotros, perennes. Es decir, en Teruel, ahí estamos nosotros salvando el honor del pelotón del Pasmo, que es una verdadera vergüenza la deserción que está habiendo estos días. Se nota que ha llegado Podemos al gobierno y el fugitivo de Cutanda, es decir, el nómada ese valenciano que nos han colocado, ha hecho estragos. Pero la base turolense se mantiene. 3 bajo cero. ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Bien, vamos a contarles lo último del caso del coronavirus en Madrid, Barcelona y Tenerife. Cuidado, cuidado, porque es que si oyen a un ministro lo normal es salir huyendo, camino de Teruel, meterse ahí en un risco y dice, bueno, pues hasta que pase esta epidemia. No, porque tendría que pasar este gobierno. O sea, ayer acumularon los dislates, ya hemos oído al portavoz del Ministerio de Sanidad, el ministro de Sanidad, que ni es de Sanidad, ni es ministro, ni es nada. Él es el encargado del proceso virus, que es el que se pone en marcha hoy. No sabemos, nos acaba de llegar una noticia, pero la verdad es que tiene una pinta un poco rara. No sé, que saca OK Diario diciendo que está enfermo Pablo Iglesias y que no va a ir a la reunión. Bueno, pues ya de paso podían quitar alguno de la otra parte. Es más, si se fueran todos, nos ahorrarían una ilegalidad. Porque lo peor que está pasando en España, que además afecta naturalmente a la sanidad y a la caja común de las pensiones y a la sanidad común y a todo, es el proceso virus, es decir, la liquidación de España, encabezada por quien debería defenderla, que es el gobierno de España. Pero en el coronavirus, aunque con menor virulencia, porque España es un país que tiene una infraestructura viaria y sanitaria, que están bastante unidas, muchísimo mejor que Italia. En España, durante los años 90, en los años de Aznar, se construyeron infraestructuras muy buenas, no hay más que ver los aeropuertos, las carreteras, autopistas, autovías, etcétera, y hay una sanidad con gente competente, pública y privada, están bastante bien coordinadas, sobre todo en algunas comunidades, más que en otras. En Madrid mejor que en ninguna otra, porque hay más libertad, hay más competencia y esto funciona. Bien, ¿qué pasa en Italia? En Italia hay un caos total. En general, los infectados en España es gente que viene de Italia. Y repito, son pocos. Les hemos dado, y léanlo en Libertad Digital, lo que es verdad y lo que es mentira del coronavirus. Porque ya verán ustedes luego, nos han llamado muchos oyentes italianos, que es gente o de familias mixtas o que viven unos años en España, luego vuelven a Italia, o simplemente que nos escuchan porque les encanta este país tan endiablado de entender. Bien, y la impresión que saca uno de Italia es la habitual de Italia. Un caos comparado con España y con Portugal. ¿Por qué? Bueno, porque además los políticos han entrado a saco en una epidemia y han empezado a tirarse los virus unos a otros. Los casos en España, repito, son pocos. Lo esencial, en términos de prevención, es lavarse mucho las manos,
y si van al supermercado con unos guantes parecerán de CSI y quedarán muy bien y no tocarán barras y cosas que hayan tocado. Son las manos y hablar muy cerca del otro, no digamos ya intercambiar ósculos y ternezas, que claro, si vas a Italia, ¿cómo no hacerlo? De manera que, en fin, dicen que, bueno, vamos a dejarlo aquí. El caso es que los casos en España tropiezan con un Ministerio de Sanidad cuyo problema principal es colocar a los ocupas del Ministerio de Sanidad, que son la banda de la amigdalitis, o sea, de Don Anginas, Pablo Iglesias, el marqués de las Anginas, y el otro, que es el de consumo, el Garzón, el millonario comunista, que además ayer tuvieron la ayuda, no se ha instalado en el Ministerio de Sanidad, pero es muy capaz, de un ministro de Agricultura que se llama Planas y debería llamarse Plano, porque es encefalograma plano. Total, que hay un caos monumental, porque en el Ministerio de Sanidad estaba la gente del Ministerio de Sanidad. Cambian los ministros y 4 o 5 asesores, que no hace falta más, algún director general que cambian uno por otro, pero la estructura de un ministerio, para que funcione, para no acabar como en Italia, pues es que haya un personal fijo, que para eso es el funcionario. El funcionario gana unas oposiciones, tiene una capacitación técnica y le guste o no le guste el gobierno, trabaja. Y eso es lo que asegura el funcionamiento del Estado. Ahora, si en un ministerio te llegan 2 ministerios, mejor dicho, otro ministerio y una vicepresidencia de ocupas y quieren ocupar la parte buena, bueno, pues lo hemos visto y lo comentó en mi tertulia en El Mundo. Es verdaderamente espectacular, parece el homenaje que rinden a Galdós en la que para mí es su novela redonda, que es Miau. Miau es el típico cesante en la época de la Restauración, que si entraba un gobierno de los suyos se colocaba y si salía, salía. Pero claro, salía con un familión, a lo mejor de 6 hijas por casar, algún hijo medio tonto y perdulario, o no, y les daban, pues se refugiaban en las zahurdas, cuando vivían a veces en sitios que no sabes cómo cabían tanta gente en tan poco sitio. Pero es que no entraba nada, y a esperar la crisis de gobierno, y a ver cómo se bandeaban. Bueno, era dramático. Y la novela Miau de Galdós es una cosa fantástica. Yo no a los comunistas que no leen y odian a España, pero si todavía queda algún socialista decente, de los que antes eran sociatas, pues que lean Miau, porque sobre todo los que estén en el Ministerio de Sanidad se quedarán muy consolados. Ya, estamos muy mal. Hay algunos que han cambiado en una semana 4 veces de planta. Andan por ahí como los israelíes en el desierto, vagando hasta que alguien los coloca, sabiendo que los va a descolocar al día siguiente. Pero eso llevan así 1 mes y pico. Es decir, que el Ministerio de Sanidad ni está ni se le espera. Resultado, bueno, pues que el ministro de Sanidad, que es el tío ese que no aparece nunca en las fotos porque no cabe, y si pudiera, sobraría, pues no está haciendo nada, está informando mal, etcétera. Pero la realidad sanitaria en España es mucho menos preocupante de lo que parece. Otro asunto que vamos a tratar hoy en nuestra tertulia es, que la vamos a dedicar a eso que se ha llamado generalmente el comercio, el libre mercado. Porque ahí sí que puede haber un efecto muy malo para España y para para la economía del mundo en general. Pero bueno, eso lo hablaremos entonces. Ahora vamos con los casos en España. No se transmite por el aire, los virus no vuelan por su cuenta como si fueran drones. Todo esto son bulos absurdos, que se hacen además para luego venderte mascarillas a precio de oro, que es ya una patología en sí, pero como la gente es tan aprensiva, pues pasa lo que pasa. Por ahora son 9 los contagiados por coronavirus en España, 2 de ellos ya han sido dados de alta. En las últimas horas ha sido confirmado un caso en Madrid, otro en Castellón y otro en Barcelona. En Tenerife ya son 4 los casos, todos ellos italianos, clientes del hotel Costa Adeje. Todas las personas contagiadas tienen relación con Italia. El Ministerio de Sanidad hace un llamamiento a la tranquilidad, pero recomienda no viajar a China, Japón, Corea, Irán, Singapur y norte de Italia. Desde el Ministerio se recomienda un primer
primer contacto telefónico con los servicios de urgencia en caso de presentar síntomas y haber estado en las zonas de riesgo o en contacto con posibles contagiados. En Italia ya son 11 los muertos que han dado positivo en coronavirus. Se busca al paciente cero y el pánico se desata, incrementado también por las noticias falsas que se difunden. En total hay ya 325 contagiados. Bueno, estos son algunos de los mensajes que hemos recibido, han podido escuchar ustedes si nos siguen desde las 6 de la mañana, de oyentes nuestros que son italianos y que están allí. Yo creo que definen mejor que cualquier noticia o que cualquier resumen lo que está pasando. En los almacenes sí que hay dificultades de abastecimiento. Se han agotado las mascarillas y los desinfectantes que se venden a precios exagerados en el mercado negro. Trabajo al lado del Duomo de Milano. Entonces, normalmente cada día, ¿sabes? Cuando bajas a comer al mediodía hay un montón de turistas. Y la verdad que hoy cola no había. Además del problema, todo está resultando un poco caótico en el sentido que, claro, hay gobernadores de regiones donde no hay ningún caso, pero se quieren blindar. La orden de la empresa es que se quede lo máximo posible en casa. Bueno, hay muchas más, pero todo abunda en lo mismo, la desinformación. Parece mentira que en una época en que hay tantas maneras de comunicarse, estemos quizá peor informados que nunca. Porque es verdad que hay mucha comunicación, pero información fiable hay muy poca. Y luego, la naturaleza humana es como es. Y no ha cambiado y además nunca cambiará. O es aprensiva, inventa cosas, pero si hay testigos de un crimen que luego se descubre que el crimen no se ha producido. Y van a la policía, yo he estado, y parece gente normal, sensata, la gente imagina cosas, fabula, le encanta ser protagonista de algo, aunque sea de una tragedia, aunque le afecte a él, y aunque sea una enfermedad que en realidad no tiene. Si se fijan, dice, bueno, ya han salido 2, ya los han liberado, pues no, la cuarentena no eran 40 días, bueno, 40 días era para la peste, 14 días. Eso son 2 semanas, lo que se tiene como precaución para que al menos, mientras está cuidado el paciente, pues no pueda, en fin, contagiarse. Pero los casos son mínimos realmente. Entonces, vamos tranquilamente a dar la información real. No hay, ni es una cosa creada en laboratorios chinos ni tal. Los chinos dieron tarde la información porque son comunistas, porque ahí tienen un virus que es el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, y ahora pensamiento Xi Jinping, y eso sí que es un virus mortal. Porque como engaña a la gente y la aterroriza, dan tarde y mala información. Y el primer médico que la dio, lo metieron en la cárcel. Y entre unas cosas y otras se perdió un mes. La primera noticia que da China es el 31 de diciembre y probablemente había empezado a primeros de mes. Y ahí es donde se pierde el hilo que necesitan los epidemiólogos para seguir la forma, digamos, de transmisión. Porque si se encuentra al paciente 0, al paciente 1, le llaman en Italia, siempre tirando a la inflación, pero el paciente 0, es decir, el que no era paciente y de pronto, ¡paf!, coge lo que sea. Se dijo que era un animalito muy raro, el pangolín. Pues ahora ya no está claro que sea el pangolín. No está claro nada sobre su origen. ¿Por qué? Porque la información es comunista. Es decir, no hay información. Están tapándose unos a otros. Es Chernobyl, pero peor. Bien, lo fundamental en Europa. Aquí hay una infraestructura sanitaria adecuada. Y se puede viajar. Y si no quieren ir a Italia... Total, ya han cancelado el carnaval, han cerrado la Scala de Milán, no se puede ir al fútbol, pues hombre, pues váyanse a Andalucía, a Canarias, a Teruel naturalmente, pues anda que no hay sitios, a Extremadura, se van a Salamanca, en una de las ciudades más bonitas del mundo, algo se les pegará, en fin, a conocer España, pues esto es una maravilla, además es más barato. Bueno, vamos ahora con la parte que es tragicómica. Es cómica porque es una pandilla de payasos siniestros, perdonen los del circo, de jokers, diríamos, ¿no? O sea, gente que por alguna tara infantil, juvenil o tal, se convierte en criminal y entonces hace mal. Pero verdaderamente la mesa esta de partidos es no sé cómo llamarla,
olla podrida, hay muchas fórmulas que suenan mal, pero en realidad la olla podrida no es más que el cocido clásico. Es una reunión de golpistas en la que las dos partes están de acuerdo en golpear a la nación y al Estado, pero no saben cómo. Porque como es ilegal lo que hacen, que es continuar el golpe de Estado, no saben cómo. Entonces se reúnen a ver cómo nos venden la mula ciega. La mula es ciega y además no es mula. Resulta que es un mulo y además está cojo. Y entonces, ¿cómo nos la van a vender? Pues no sé cómo, pero lo van a intentar. Y hasta ahora está por confirmar si Pablo Iglesias asiste o no a esa mesa de negociación. A lo mejor es para mandar a la señora. Según OK Diario, sufre una intensa amigdalitis diagnosticada por el médico del Congreso de los Diputados y el diagnóstico es reposo en casa. Claro, que nadie le dijo que tuviese que tomar la palabra en esa mesa de negociación, así que puede... Este está en un sitio sin... Antes morirá que quedarse mudo. Asistir, ver y escuchar. Se reúne el caso Federico a partir de las 4:30 de la tarde en Moncloa. Allí va a estar esa mesa de negociación entre el separatismo catalán y el Gobierno de España. Pedro Sánchez y Quim Torra encabezan ese encuentro que sentará en la misma mesa, entre otros, al arquitecto del 1 de octubre, el autor de la famosa Moleskine, Josep María Jové, y también a la vicepresidenta Carmen Calvo. Por parte del Ejecutivo también estará Manuel Castells, Ábalos o la ministra Montero. Buena parte del Gobierno, empezando por el presidente Pedro Sánchez, se refería a esta mesa como una oportunidad única para recuperar la normalidad en Cataluña. Escuchamos a Pedro Sánchez, a Carmen Calvo y a María Jesús Montero. En este Gobierno encontrará a representantes políticos que realmente quieren reencontrar a Cataluña con Cataluña y quieren propiciar el reencuentro de Cataluña con el conjunto del país. Caminemos y avancemos en ese propósito. Me dice que mañana a las 4:30 está la mesa para reflexionar y encontrar salida para Cataluña. Eso es lo que me dice. Y eso creo que es tan valioso que requiere pocas palabras de explicación. Creemos que se dan las condiciones para empezar a avanzar en la agenda del reencuentro. No nos vamos a cansar de insistir en que es un camino que no va a ser fácil, porque los puntos de partida se encuentran en las antípodas. Eso es Nueva Zelanda. Esta señora no sabe lo que son las antípodas. Esta señora no sabe absolutamente nada. Oír a Carmen Calvo hablando, ya habla como Pablo Iglesias cuando se acuerda del curso que le dieron con dinero venezolano en Televisión Española. María Casado le dio un curso de susurro, que es cuando Pablo Iglesias, en lugar de «Comandante, morimos contigo, Hugo vive, Chávez vive», empezó a decir, bueno, lo importante es que los niños no mueran de hambre, o traten de no morir de hambre, buscando en las basuras de los hoteles de 5 estrellas. Ahí, eso hay que aprenderlo. Primero tienes que ser un sinvergüenza, luego un canalla, después un mentiroso. Pero tienes que tener una técnica, porque sin la técnica, pues te sale el Padre Ángel. Que, por cierto, lean el informe de Elena Berbenat, también lo trataremos. Este cura, que ni en Podemos lo admitirían ahora, se han hecho un poco más formales porque se están forrando, ha convertido una iglesia en un centro de narcotráfico y violencia contra los vecinos. Y encima los insulta. Claro, es que el ejemplo del Papa cunde. ¿Se acuerdan cuando Charlie Hebdo dijo, yo atacan a mi madre y hacía así el de la patota peronista? Bueno, pues el Padre Ángel peor. Vamos a ver si hace algo el ayuntamiento de una puñetera vez. Es que llevan meses así. Y aquí mucho jijiji, pero poco jajaja. O sea, echen de una vez, cierren esa puñetera iglesia. Y de paso le dan una alegría a las izquierdas. Y dicen, por fin, cierran una iglesia. Y dicen, sí, pero vuestra. Bueno, vamos con lo que está pasando, porque oír a Carmen Calvo susurrando. Lo importante es reflexionar. Vamos a ver, doña Calvo. Antes que usted, reflexionó un señor que se llamaba don José Ortega y Gasset. Y tuvo un debate con un señor que se llamaba Manuel Azaña Díaz. Y en el debate se habló precisamente de cómo se podía encajar en el Estado integral de la República, llamarle integral, sin ser de dieta, el Estado integral español, cómo se insertaban las autonomías. Error monumental que empezó entonces, pero en fin. O sea, que hay gente que ha pensado y que tenía muchísimo más cerebro que todos ustedes juntos. Se equivocaron en el diagnóstico. Que lo que acabó con el problema fue lo que acabó.
en lo que acabó aquel problema, que fue en la guerra civil. Pero ahí siguen. Mientras tanto, en Cataluña, los catalanes de verdad, los corrientes, los que no aspiran a ser Guardiola en la vida, bueno, pues están mal y económicamente peor. 2 años y medio después del 1 de octubre comparecían en el Parlamento catalán los responsables de CaixaBank y Sabadell. Fainé y Oliu dejaron claro que no se dan las circunstancias para el regreso a Cataluña. Unas 5.000 empresas se fueron de la comunidad autónoma tras el 1 de octubre, según el último balance. Isidro Fainé y Josep Oliu negaron de forma tajante haber recibido presiones para salir de Cataluña, ni de la Corona ni del Gobierno. Ambos reconocieron una fuga de saldos de 12.000 millones en la semana del referéndum. Los temas de confianza se matan rápido o los problemas se hacen cada vez mayores. Para nosotros los ahorros son sagrados, no puedes jugar con los ahorros de la gente y tienes que tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, y eso es lo que hicimos. No fue precipitada ni tampoco gratuita, fue necesaria en aquel momento. Una salida de depósitos de 4.000 millones a la semana, como ustedes podrán comprender, no era sostenible. Eso no es sostenible. Bastante les importa a los de la CUP que sea sostenible. Y a la Esquerra, pues ellos están a otra historia, ellos están a la revolución. Pero siempre, y esto es una constante de más de un siglo en la historia de España, la gente de la pasta en Cataluña no se quiere meter en política. Ellos están al negoci. Y el problema del negoci es que cuando hay una situación política revolucionaria se va a freír espárragos. El negoci. ¿Quién se anuncia en La Vanguardia? ¿Quién se anuncia en TV3? ¿Quién patrocina todas estas cosas? Ustedes han visto la campaña del Sabadell. No hay más progres porque no caben. Son los primeros que compran la mercancía cultural. Después viene la política y luego llega el trompazo económico. Pero vamos a terminar con el repaso a una de las cosas más repugnantes y más inmorales provocado por don Anginas y doña Amígdalas. Es decir, lo que están haciendo los de Podemos, que son clave en el gobierno de Baleares. Hace 3 años que Podemos manda en Baleares. Figura Francina Armengol, que es una catalanista del PSOE. Bueno, del PSOE no, del PSIB, de las Islas Baleares. Tampoco crean ustedes que es del PSOE. De hecho, en la campaña anterior borró las siglas del PSOE. Y luego la Esquerra Republicana de Cataluña, que ahí se llama MES de Cataluña, en Baleares. Bueno, y ayer tuvo lugar otro encontronazo a cuenta de las menores que, como no son de los padres, sino que las que quieren tutelar los de Podemos, pues resulta que llegan a casas de acogida y son de inmediato introducidas en redes de prostitución y de tráfico de drogas. Porque es que el Estado sabe mejor que los padres lo que conviene a los hijos. Así que a los hijos y a las hijas las prostituyen. Dirán ustedes, son algunos casos, no, son tantos casos. Son tantos casos que es como para pensarlo toda la política de acogidas. Toda. Ya han visto películas en América lo que pasa. Bueno, pues en España también. Entran en el sistema, como llaman, y ya no salen. El caso de prostitución de menores tutelados en Baleares ha llegado al Senado, donde se ha vuelto a rechazar la creación de una comisión de investigación. Partido Popular y Ciudadanos han acusado al vicepresidente de dar cobertura a esos abusadores. Iglesias aprovechaba la ocasión para anunciar la nueva ley de protección de la infancia. Entre las medidas que incluye está la obligación de denunciar cualquier indicio de abuso a menores y que estos no prescriban hasta los 30 años y no a los 18, como pasa actualmente. Escuchamos el rifirrafe entre la Popular, Adelaida Pedrosa y Pablo Iglesias. ¿Se acuerda usted de lo que decía de las comisiones de investigación? Pues mire, usted decía, nunca vetaré una comisión de investigación. Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad. Pues aplíquese el cuento, señor Iglesias. Sospecho, señora senadora, que sus votantes empiezan a tener la impresión de que en realidad a ustedes no les preocupa la situación de las víctimas. Les preocupa una utilización política de una situación repugnante para pretender desgastar políticamente al gobierno. Lo dice muy serio. Es decir, no es responsable nunca de nada. Los otros son responsables siempre de todo. Pero es que en Baleares, en el epicentro de la... Bueno, en realidad el primer caso es el de Mónica Oltra y su marido, que conforme salen más datos es todavía peor. Todo lo que va apareciendo es terrorífico. Pero es que en Baleares es que son docenas.
Y allí exactamente lo mismo. Francina Armengol aprovechaba el pleno en el Parlamento Balear para negar cualquier responsabilidad de su gobierno. A preguntas de Jorge Campos, de Vox, la presidenta asegura que si el caso se conoce es porque la Administración lo ha denunciado. Esto en un momento en el que el Ejecutivo Balear se ve obligado a reconfigurar la comisión de expertos después de que la persona designada para dirigirla, el asturiano Jorge Carlos Fernández, haya dimitido en solo una semana. Escuchamos el rifirrafe entre Jorge Campos y Francina Armengol. Señora Armengol, ya que ha impedido la creación de una comisión de investigación sobre los casos de prostitución y abusos sexuales a menores que están bajo su responsabilidad, ¿ejercerá su gobierno algún tipo de acción legal al respecto? Señor Campos, como siempre, faltando a la verdad. No está la responsabilidad de este gobierno. El gobierno no tiene la responsabilidad de tutela, sino la de proteger a los niños. Mire, señora. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández, y ya saben ustedes que en España llegó una narcotraficante perseguida internacionalmente, que es vicepresidenta de un Estado genocida, criminal, que es el de Venezuela. Esta vicepresidenta se llama Delcy Eloísa Rodríguez Millonetis. Millonetis, que no me acuerdo del segundo apellido, pero es riquísima. Su padre secuestró a un riquísimo industrial venezolano, era un terrorista maoísta llamado Niehaus, Niehaus, para que lo vean y puedan seguir en San Google, pueden seguir el santoral de la criatura. Y pidió millones de dólares que le dieron, porque era muy rico, y no lo devolvió. Pero casualmente la policía, antes de que lo ultimaran, lo encontró haciendo unas batidas por pisos francos de ese movimiento MIR, que era el único movimiento maoísta que había en esa parte, pues salvo Sendero Luminoso, y en Venezuela no hubo maoísmo, donde hubo fue terrible. Bueno, al final la policía lo mató, pero el dinero nunca se devolvió. Y la Delcy y su hermanito, Jorgito, que es también ministro vicepresidente encargado del Fondo de Reptiles, el que lleva la propaganda del régimen, son millonarios, que nunca viene mal. Ella ahora está asociada a un señor de nombre Muslim, Ahmed o Mahmad o algo así, ese no me lo sé. Pero vamos, bueno no puede ser. Bien, esta tía se presenta en Madrid ilegalmente y en lugar de ser detenida, es agasajada. Y es agasajada porque Sánchez manda a Ábalos, como persona de confianza, a ver qué quiere hacer la Delcy. Porque la Delcy trae 40 maletas con dinero, a lo mejor oro, en todo caso, cosas valiosas, y la Delcy y el hermano, y Hugo Chávez y Maduro llevan repartiendo dinero al PSOE tanto tiempo al menos o más que a Podemos. Y más dinero, por lo que sabemos. Lógico, porque estaban en el poder y los grandes negocios se hacen con el gobierno. Y esto lo hace Sánchez. Sánchez, el que manda a Ábalos camuflado detrás de una escolta enorme que tiene. El Coldo, el último Aizkolari socialista, se autodefine, que de paso ha colocado a la señora, porque será Aizkolari, pero no idiotari. O sea, los tíos se colocan siempre, las señoras. Bueno, Ábalos ha colocado en un fondo que tiene para ayudar al tercer mundo al suegro, lo cual tampoco está mal. Siempre buscando el bien de la familia, Bien, ayer Sánchez pareció que no conocía a Ábalos. Dice, no, usted, pero si ha sido usted el que lo ha metido, siendo ministro de Transporte, que no pintaba nada en Barajas. Ahí tenía que ir el de Interior, la de Exteriores, y básicamente la Guardia Civil detenerla y llevarla a los calabozos de Plaza Castillo a la Policía Nacional, a expensas de que vaya a la Corte Penal Internacional para responder por crímenes contra la humanidad, que es por lo que está perseguida la cúpula de ese régimen. Los 25 primeros cargos de ese régimen, ya está la número 2, están perseguidos por crímenes contra la humanidad. Bueno, pues le faltó, como tiene esa cara dura, Falconetti, le faltó... ¿Ábalos ha dicho usted? Ábalos. ¡Ah! Ábalos, el que era ministro, el que es ministro. Le faltó... Estuvo a punto de escaparse el que fue ministro de... que no lo conoce.
El presidente del Gobierno sigue sin asumir ningún tipo de responsabilidad en el Delsigate y se niega a decir si fue él quien envió a José Luis Ábalos a Barajas para que se reuniese con la número 2 de Nicolás Maduro. Eso sí, Pedro Sánchez insiste en que el titular de Transportes evitó una crisis diplomática. El portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, le acusa de mentir. Usted, señor Sánchez, sin ponerse colorado ni una sola vez, miente. Alguien tuvo que darle la instrucción al señor Ábalos para saltarse la torera la instrucción de Bruselas que impide a personas como ese número 2, esa señora número 2 de Maduro, pisar nuestro país. Fue usted. Si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este gobierno, yo me lo tomo como un cumplido, porque entonces sí significa que todo lo demás lo estamos haciendo bien en este país. Que eso significa que usted confiesa que lo de Venezuela lo está haciendo mal. Por la boca muere el pez, sobre todo si es besugo. Si no, lo que me preocupa es que todo lo estamos haciendo bien. ¿Y de qué se ríe? ¿De los 5 millones de gente que va por ahí? ¿Del niño, el bebé de 2 meses que murió de frío el otro día? ¿El 1.600.000 venezolanos que malviven en campos de concentración en Colombia y por la caridad de los colombianos? ¿El casi millón que hay en Ecuador? Los que andan malduendos por la frontera de Brasil siendo perseguidos, a veces por tribus. Pues se meten en la selva huyendo y a saber lo que se encuentran. ¿De eso se felicita? Dice, ¿será que lo demás lo estamos haciendo bien? Y esto mal, ¿no? ¿Y en qué consistió el hacerlo mal? Es que es un cenutrio sin solución. Bueno, y una cosa que yo confieso que no esperaba es que al final Igea fuera igearicano por su cuenta. Yo no sé, Garicano tendrá que opinar, porque fue el padrino de Igea cuando denunció lo de Patatas Meléndez, con razón, el pucherazo de Rivera, que tuvo una salida a Rivera del poder tremenda. Bueno, pues no, al final se presentaba, el caso es que me lo había dicho Inés Arrimadas, cuando estuvo aquí, incluso fuera de micrófono, estoy segura de que se va a presentar. ¿Cómo se va a presentar? ¿A qué? Se va a presentar. Claro, ellos se conocen mejor. Efectivamente, se iba a presentar. Francisco Igea ha confirmado que se presenta como candidato a las primarias para liderar Ciudadanos tras el tenso enfrentamiento con Inés Arrimadas en Valladolid. El vicepresidente de Castilla y León pide a su rival que escuche a los militantes para descentralizar el partido y apuesta por pactar no solo con el PP, sino también con el PSOE. Porque es un desastre, porque evita el debate. No solo es que no participar es quitar un derecho, es que es tener una organización en la cual la jerarquía de la organización, el hecho de que tú elijas a un presidente, que elige una ejecutiva, que a su vez elige al poder territorial, hace que todos los debates estén viciados por la reciprocidad. Bien, como sigue explicándose así, yo creo que calculo que va a sacar aproximadamente un voto. El suyo, si no se confunde. Pero esto de pactar con el PSOE, ¿cómo vas a pactar con el PSOE? Pactar con el PSOE es pactar con Podemos, con la Esquerra Republicana, es pactar con la ETA. Hablan del PSOE como si fuera el PSOE de Miguel Boyer. No, que ese PSOE no existe hace muchos años, desde Zapatero. Bueno, esto es una cosa que vamos a tratar después, hoy en la tertulia, que la dedicamos al mercado libre, al libre comercio, en fin, a la economía desde el punto de vista de la libertad, que es lo único que es economía. Lo otro es política de precios, política de cosas. La última ocurrencia del ministro más que plano, aplanado, llamado Planas, de Agricultura, es un delito, primero un delito contra el sentido común, después un delito contra el consumidor, luego un delito contra todas las normas de la Unión Europea que garantizan la libre circulación de personas y mercancías. Pues se ve que en España ni las personas, por las autonomías, ni las mercancías, por los ministros estos podemitas y cenutrios, pueden funcionar libremente. Ahora va a resultar que no puede hacer un supermercado o una tienda, no puede hacer ofertas. ¿Por qué no puede hacer? Pues que este gobierno no quiere que haga ofertas. El gobierno va a multar con hasta 1 millón de euros a quienes incumplan la nueva versión de la ley de la cadena alimentaria. La normativa va a prohibir que el precio de venta sea menor al coste de producción y limita además las promociones en los supermercados. Los productos perecederos quedan exentos de estas multas, así lo explicaba el ministro de Agricultura, Luis Planas. Les pondré un ejemplo. 2 cajas de detergente, un regalo
1 litro de aceite de oliva virgen extra. Esto significa una devaluación del trabajo y del producto, en este caso de nuestro aceite de oliva virgen extra, que no puede ser admitido. ¿Quién ha devaluado ese producto, señor Plano? Cerebro, encefalograma Plano. ¿Quién ha devaluado el producto? ¿Qué pasa? ¿Que ha dejado de ser virgen extra? ¿Prensado en frío? No, ¿verdad? Entonces, ¿a usted qué le importa si un supermercado hace una oferta? Dice, vamos, yo calculo que tengo ahora 2 euros de beneficio, pero si amplío, aunque gane 1, resulta que puedo ganar 4. Así que voy a arriesgarme. Y luego le sale bien o le sale mal. Porque a lo mejor llega el consumidor y dice, bueno, no me fío mucho de que sea muy virgen, ya vírgenes ni los aceites, o sea, no... Y va y no lo compra. Y se traga la promoción. Es decir, el que hace la apuesta, pues corre el riesgo, como siempre en el mercado libre. Bueno, luego vienen a nuestra tertulia, bueno, realmente es un tertulión, que el otro día ya debutó, de paso van a tener que hacer, no sé, los veranos van a tener que ir detrás de Bertín Osborne o delante de teloneros en las plazas de toros, porque viene Juan Ramón Rayo, está también Daniel Lacalle, está nuestro Domingo Soriano y está Carlos Rodríguez Brown, o sea que analizaremos eso y el efecto de la crisis del coronavirus en la economía, que está siendo mucho más grave que en la vida de la gente. Porque al final el hambre produce muerte. Véase Venezuela. En fin, mientras tanto, ahorremos por lo legal. Esto todavía no lo impide el gobierno. No, pero bueno. Todavía no, aprovechen. ¿Y cómo lo hacemos, Federico? Pues con la Mutua, porque además de ahorrar en nuestros seguros, nos solucionan cualquier problema y lo hacen de forma muy rápida, porque la Mutua atienden a más de 4 millones de llamadas y lo hacen en menos de 30 segundos. Así que ya sabes, vente a la Mutua porque te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono 902-555485, 902-555485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es. Gracias y nos vamos rápidamente con la Caixa a la prensa económica porque los planes de este gobierno comunista pues son comunistas. No, es que los comunistas, no, es que esto aquí no puede pasar, que no puede pasar. Pero hombre, si le están prohibiendo ya las ofertas de los grandes almacenes. Ya verán ustedes la que tienen ahora preparada los marqueses de Galapagar con las subcontratas. ¿Qué es una subcontrata? Es una contrata a precio más bajo. ¿Por qué? Porque en un área especializada hay gente que te hace mejores precios. Pero esto lo ha hecho toda la vida todo el mundo. Dice, bueno, estoy haciendo una carretera, tú me traes la grava, yo te traigo la grava porque soy de una gravera, me llamo gravero, y entonces ya mi padre traía yo te traigo la grava a mejor precio que nadie porque la traigo de casa. Y te la pongo donde me digas. ¿A qué precio tal? Hombre, pues es mejor que este gravoso. Y va gravero y es subcontratado. Y así sucesivamente. ¿Y cuál es el problema? Que sale más barato. Ah, esto no lo pueden tolerar. Los comunistas millonarios no lo pueden tolerar. Bueno, se lo contamos porque este es uno de los asuntos estremecedores del día que también trataremos en la mesa. Y dice, vamos a ver, ¿a usted qué le importa quién haga una obra mientras la obra tenga unas garantías legales si sale más barata? ¿Qué más le da que sea una empresa o que sean 7 si el resultado es el mismo, que la carretera está hecha antes y más barata? Pues sí les da. En fin. Es la mañana. Es radio. Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, informe en Libre Mercado escalofriante. Sí, porque describe ese plan de Podemos con las subcontratas. Dice Libre Mercado que hace temblar a los empresarios porque lo que quiere Podemos es un plan que ya se presentó en la anterior legislatura, que se debatió y que en el que están de acuerdo los dos principales partidos de gobierno, que son Podemos y PSOE. Lo que quieren es que si una empresa subcontrata unos servicios a otra compañía, tendrá que pagarles o igualarle los precios o igualarle los salarios a esos subcontratados a los de la empresa matriz. Es decir, principal, no matriz. La empresa principal. Vamos a poner, Florentino tiene un montón de ingenieros y contrata una carretera, ¿no? Sí. O algo incluso mejor. Las obras para llevar el AVE a Asturias. Eso es. Bien, que no hay tren, bien, tampoco hay en Teruel, pero bueno. Y entonces, subcontrata con alguien de allí, sí, precios más baratos.
No puede. No, tiene que pagarle lo que pague aquí. Claro, eso Estos son incrementos de precios de media estimados en hasta un 63% más. Claro. Lo cual a los empresarios, pues como tú comprenderás, No, es empezarán a dejarles de salir rentables según qué obras. De ahí a la corrupción del ministro de turno para que haga la vista gorda, o al inspector, hay medio paso. Sí, sin duda. Y luego un asunto adicional al tema que habéis contado de Luis Planas, esa eliminación de las promociones en los supermercados. En El Economista habla directamente de que el gobierno va a imponer precios mínimos a los productos agrícolas porque en el fondo ya los impone al decir que no se va a poder vender por debajo de coste. Cuando es una herramienta que muchos... Hombre, es que al menos salvas el 90% de los ingresos. Claro. No te quedas sin nada. ¿No? Es preferible vender a pérdidas que perderlo todo. Exacto. Bueno, como no han vendido nunca nada, como no han comprado, no han trabajado, no han cotizado la seguridad social, no saben nada, pues hacen esto que es criminal. Parece que es que el empresario vende a pérdidas porque quiere. Para fastidiar. Sí, por jorobar, porque le gusta perder dinero, que es lo propio del empresario. Lo que más le gusta es perder dinero. Cuánto imbécil, es que es una cosa. Bueno, vámonos al Jurgol, que hoy tenemos una jornada tremenda. La de ayer nos salió bien por poco, pero veremos la de hoy. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Don Guillermo Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días, Ojalá Federico. mañana podamos decir lo mismo. Porque hoy se presenta el enemigo de España. Pep Guardiola en Santiago Bernabéu, sí. que vuelve. Falso, Piscoloni en ayer alabando al Madrid, traidor. Alabando a Zidane, diciendo que nadie ha ganado lo que ha ganado en la Copa de Europa y que nadie ha ganado lo que ha ganado el Real Madrid en la Copa de Europa. Pero bueno, Zidane le había elogiado, diciendo que es el mejor entrenador del mundo. Sí. Guardiola le devuelve los elogios. Sí. Bueno, de momento, malo. esto no es como Guardiola-Mourinho, nada que ver. No, y lo he hecho en falta a veces. Sí, verdad, la verdad es que daba mucha salsa al... Hombre, resucitó el Madrid cuando estaba pidiendo perdón Sí. por jugar y perder solo 5-0 con el Barça. Mourinho perdió una vez. Efectivamente, sí, Y además 29 de puso- noviembre de 2010, me acuerdo perfectamente, 5-0. Y encima puso a Ramos en el centro del campo, con lo cual hubo agujero en el centro del campo y agujero en la defensa. Pero nunca más. Pero ya a partir Ya de nunca ahí nada. más. Luego le A ganó la partir de Copa. eso, le ganó la Copa, ganaba a domicilio. Bueno, perdió la eliminatoria de Liga de Campeones, eso sí, contra el Barça, pero bueno, luego ganó Copas del Rey, le ganó títulos y le ganó también clásicos, le ganó esa liga Sobre todo cuando con se Cristiano fue la Özil. liga de los 100 puntos. Esa, sí, el 2011-12 creo que fue. Fue apoteósica. Sí. Bueno, en fin. Bueno, esta noche Real Madrid-Manchester City, un Real Madrid pues donde vuelven Luka Jovic y Gareth Bale, no está James, no está Nacho, no está Brahim, bueno, tiene Mira, bajas y vamos a ver si juega ¿cómo con Bale bajas? o no. Porque... ¿Cómo bajas? Yo creo que esos son altas. O sea, es que juegue gente que debe estar en el banquillo. O Bueno, las cedido. bajas realmente, esos son los descartes técnicos, efectivamente. La única baja es los Hazard. lesionados Hazard y Asensio. Bueno, pero Asensio lleva Y Mariano. tanto tiempo y Mariano, pero no tenemos a Jovic. No hay un delantero centro. Sí, vuelve Luka Jovic. Vamos a ver lo que pasa. No creo que Yo- juegue. yo- Si a juega mí es que me Benzema- asombra las manías de Zidane. Pues espérate, Federico, mucho me temo decirte que hoy creo que va a jugar Gareth Bale. Yo Jugará un también me 4-4-2, Bale y Benzema arriba. Yo llego a la y luego, conclusión pues, de que es supersticioso y opera por supersticiones. Él piensa que Lucas Vázquez le da suerte, cuando al equipo no le da suerte. Y piensa que con Benzema, que no es delantero centro, puede ir cualquiera que tampoco sea delantero centro. Ya. Pero vamos a ver, que desde Cristiano, que en mala hora dejaron irse, no hemos tenido que meter goles. Hombre, es que dejas salir a un jugador que marca 50 goles por temporada todos los años. No, pero además es que Jovic es un gran delantero centro, que los pocos minutos que le da lo está empezando a demostrar. Pues sí. Sería una noche ideal para él. Sí, pero saldrá, pues eso, en el minuto 70 y Zidane, como tú dices. 70 y Zidane, sí, Eso señor. es. Es decir, cerca del 80. Sí, hoy también León-Juventus y ayer pues el Barça empate y gracias en San Paolo contra el Nápoles. Vamos a ver si llega a pique al Clásico, que esa es otra. Pues Mira, se esa lesionó en la sería recta final de única partido. cosa buena. Se llegará hasta enyesado. En fin. Ya. Vámonos a las noticias de cercanía y luego enseguida volvemos. Recuerden, hoy tenemos una tertulia
dedicada a la libertad de comercio. Y vamos a hablar de las cosas que afectan directamente a la libertad de comercio. Por ejemplo, el coronavirus, en qué medida nos afecta y sobre todo en qué medida la interferencia de los poderes políticos consiguen arruinar a los agentes que intentan negociar sus productos, comprar y vender. Que es que, claro, si ya no se pueden hacer ofertas en los grandes almacenes porque el gobierno lo prohíbe, ¿qué se podrá hacer? Bueno, lo trataremos ahí. Es